Mis hermanos, como les decía, hoy concluimos con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Así que creo que fue un tour en todas estas cartas, ver cómo Pablo habla a hombres encargados de la predicación de iglesias locales. Y esta mañana vamos a tocar las últimas palabras de Pablo, algunas de ellas un poco fuertes, otras palabras bastante alentadoras y otras palabras que nos ayudan a nosotros a tener vidas muy productivas en este mundo caído y arruinado por el pecado. Es por esto que todos nosotros debemos recordar que el corazón humano es el campo donde se libra la primera y trascendental batalla por el reino de Dios. Si queremos que el reino de Dios se expanda, no podemos comenzar con las naciones o el mundo. La batalla, el campo de concentración, es el corazón de cada uno de nosotros. Cuando se libra una guerra, el ejército atacante tiene que determinar el primer punto de combate. Y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, cada uno de los siervos de Cristo, estamos a la ofensiva siempre. Nosotros no somos de esos que estamos a la defensiva. Esta última actuación de Rusia con Ucrania fácilmente nos muestra un ejemplo claro acerca de cómo se hace una guerra. Ucrania no está a la ofensiva. Quien siempre planificó el ataque a Ucrania fue Rusia. Así que el presidente Putin sabía muy bien cuáles puntos debía atacar primero. Debido a que el reino de la luz, el reino de Dios, está a la ofensiva, el reino de Dios sabe cuál es el punto a atacar. ¿Y sabes cuál es el punto a atacar? El corazón del hombre. Nosotros somos llamados a atacar el corazón de los hombres, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. La ofensiva por el corazón de una nación comienza con el combate por el corazón de sus ciudadanos. Pablo deseaba hacer una ofensiva en la isla de Creta, pero para que el reino de Dios se expandiera en la isla de Creta, Pablo sabía muy bien que debía iniciar una guerra en el corazón de cada uno de los ciudadanos de la isla de Creta. Y es por esto que el apóstol Pablo deja a Tito para comenzar a corregir lo deficiente, porque la iglesia de Cristo es el centro para que pueda comenzar el despliegue del reino de Dios en dicha isla. Asimismo también en nuestras comunidades, son nuestras iglesias locales donde forman parte de esa campaña para expandir el reino de nuestro Dios. Si nosotros procuramos el reino de Dios en el corazón de los hombres, quiero que entiendas que la única manera que el reino de Dios entre y comience la ofensiva a esta guerra en el corazón de cada hombre es por medio, mi querido hermano, de la demostración del amor de Dios. El amor de Dios es vital para la guerra del reino de Dios. Si queremos librar una guerra, necesitamos estar íntimamente relacionados con el amor de Dios en la cruz. La mayor demostración del amor de Cristo está en la cruz, en el Calvario. Él está allí para sacrificar su vida a favor de cada uno de nosotros. Y es por eso que yo esta mañana he titulado mi sermón Consejos para una vida productiva. Consejos para una vida productiva. Dicho sermón lo he estructurado en 3 partes. En primer lugar, el primer consejo, evita las malas obras, versículo 9 al versículo 11. El segundo consejo, ocúpate en buenas obras, versículo 12 al 14. Y el último consejo que Pablo nos da, recuerda a los que te aman en la fe, versículo 15. Quiero decirle a ustedes que las 2 primeras estructuras contienen 2 consejos. Pero para que el sermón no sea tan extenso, decidí comprimir dichos consejos en cada estructura. En la primera estructura, evita las malas obras, vemos 2 consejos negativos. Y en la segunda estructura, ocúpate en buenas obras, vemos 2
o incluso podemos decir 3 consejos positivos. Y ya en la última estructura, ya Pablo simplemente dice: mira, mi querido Tito, mi querido hermano en la fe, si quieres tener una vida útil, productiva, fructífera, decorando el Evangelio, recuerda a los que te aman. Casi siempre nosotros nos enfocamos en aquellas personas que no nos aman, pero realmente debes enfocarte en tantos hermanos en la fe que te aman, que te apoyan, que están contigo. ¿Para qué? Para orar por ti, para animarte, para consolarte, para exhortarte y también para amonestarte. ¿Qué vamos a aprender hoy acá, mis hermanos? Lo que nosotros hoy vamos a aprender acá es cómo el apóstol Pablo le enseña a Tito a evitar a los malos hombres, a evitar las discusiones y a ocuparse de las buenas obras y también a instruir a otros en estas buenas obras. Dicho esto, quiero pasar a la primera estructura: evita las malas obras. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Mis hermanos, Pablo le recuerda a Tito evitar a los que causan divisiones. Pablo le dice: evita a aquellos hombres que causan divisiones, para que de esa manera no imites sus malas obras. Estos ya están pervertidos y por eso tú debes desecharlos. ¿Cómo inicia el versículo? El versículo inicia con una palabra que es pero. Y la palabra pero es un contraste. Si tú recuerdas la enseñanza que nuestro hermano dio la clase pasada, ciudadanos de buenas obras, te vas a recordar lo que Pablo le dice a Tito en el versículo 8. Palabra fiel es esta: ocúpate de buenas obras. El contraste es lo contrario a buenas obras. ¿Y qué es lo contrario a buenas obras? Malas obras. Y es aquí donde Pablo dice: evita esto. ¿Qué debes evitar, Tito? Debes evitar las malas obras. Pero hay que recordar, mis hermanos, que esta carta está siendo leída también en la iglesia de Creta, en las iglesias de Creta. Y en las iglesias de Creta, los principales predicadores eran judaizantes, mayormente los de la circuncisión. Y Pablo, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, Pablo le dice a Tito: Tito, tú debes tapar la boca de estos falsos hombres. Y si recordamos esa enseñanza, utilizamos una ilustración de colocarle un frenillo a los caballos para dirigirlos al lugar que nosotros deseamos. Y cuando estudiamos eso, vimos que Pablo no desea eliminar o destruir a los falsos maestros, a los judaizantes. Pablo desea dirigir a los judaizantes a la verdad del Evangelio. Luego de esto, en el mismo capítulo 1, Pablo dice: Tito, tú debes reprenderlos severamente para que sean sanados en la fe. Hermanos, en ese segundo punto, de manera ya mucho más clara, nosotros recordamos que la intención de Pablo para los falsos maestros es reprenderlos duros para que tengan un buen resultado, y es ser sanos en la fe. Pero al finalizar el capítulo 1, Pablo dice que estos falsos maestros están inhabilitados para hacer buenas obras. Y a partir del capítulo 2, mis hermanos, nosotros comenzamos a ver cómo Pablo le dice a Tito que nosotros debemos decorar el Evangelio con buenas obras. Ya en el capítulo 3, versículo 8, Pablo le dice: ocúpate de buenas obras, Tito. Pero ahora en el versículo 9, Pablo le dice: Tito, deseo que tú evites estas malas obras. Observamos entonces ese contraste
donde Tito debe ocuparse de buenas obras y evitar malas obras. Ese es el primer consejo para una vida productiva. ¿Quieres tener una vida productiva? ¿Quieres tener una vida útil? ¿Quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres tener una vida donde el reino de Dios sea expandido? Evita estas cosas. Pero ¿cuáles son estas cosas? ¿A quiénes hay que evitar? Creo que el pasaje es muy claro. El pasaje te está diciendo que debes evitar a aquellos que causan controversias necias, genealogías, contienda y discusiones acerca de la ley. Así que estos hombres que Tito debe evitar siguen siendo judaizantes. Según el contexto, son judaizantes que han entrado allí, pero Tito debe evitarlos. Mis hermanos, yo observaba, leía un buen comentario que decía: si Pablo le dijo a Tito que silenciara a todos los predicadores en las iglesias, ¿cómo es que ahora Pablo le dice evita a este tipo de personas? Si ya los predicadores ya no están predicando, esos malos predicadores. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Y el comentarista decía que es muy probable que esas personas no sean aquellos que estaban predicando de una manera incorrecta, sino sean aquellos que ya han sido arrastrados por estos que estaban predicando de forma incorrecta. Pero Pablo no solamente te habla acerca de estos hombres que causan daño, sino te explica el por qué debes evitarlos. Dice: debes evitarlos, Tito, debido a que estas conversaciones son sin provecho y sin valor. Es decir, no hay ganancia, no hay utilidad. El reino de Dios no avanza a través de esta clase de conversaciones. Ahora, la palabra evitar, mis hermanos, tiene una connotación muy importante, igual que desecharlos, porque tanto evitar como desechar tiene algo muy relacionado. Esto tiene que ver con apartarte de manera intencional de esas personas o de eso que está causando daño. De manera intencional, Pablo le dice a Tito: Tito, evita. Es decir, de manera intencional, Tito, tú debes alejarte, dar la espalda a estas malas obras. Ese es el primer consejo, mis hermanos. El segundo consejo, nosotros lo vemos a partir del versículo 10. Al hombre que cause divisiones. Fíjate, no dice a los predicadores o maestros, dice al hombre. Es de manera general, pueden ser predicadores, pueden ser miembros, independientes. Lo que sí sabemos es que es una persona que se fía a la iglesia. Dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y de la segunda amonestación, deséchalo. La palabra evitar y desechar es muy cercana. Si buscas los sinónimos, tiene que ver con eso. Es tirar algo que ya no funciona. Tú no puedes seguir con eso. Pero fíjate, al hombre que cause divisiones. Hermanos, las divisiones es lo más peligroso que puede ocurrir en una iglesia, en una empresa, en una nación y en una familia. Nosotros no somos llamados, hermanos, a vivir en conformidad a las divisiones. Nosotros somos llamados a vivir en conformidad al reino de Dios para que su palabra sea expandida. Y el reino de Dios jamás va a ser expandido cuando hay divisiones en aquellos que procuran expandir el reino. Alguien decía que estos versículos del 10 al 11, nosotros lo que vemos es el proceso de Mateo 18. Pero si te das cuenta, hay algo que nosotros no vemos acá. Si esto hace alusión a lo que es Mateo 18, el proceso de disciplina, nosotros vemos que el apóstol Pablo se salta al paso 3. Porque el primer paso, tienes que hablar con el ofensor. Segundo paso, tienes que poner testigos para hablar con el ofensor. Pero el tercer paso es comunicárselo a la iglesia. Y Pablo no hace eso. Hermanos, cuando un hombre le es infiel a su esposa, y eso es un pecado muy fuerte, y pasas por el primer proceso, por el segundo proceso, también debes pasar por el tercer proceso, porque es lo que Pablo dice en Corintios, cuando pasa un caso de inmoralidad. Pero en el caso de las divisiones, Pablo dice que no. Ahora, preguntémonos, ¿por qué? Y aquí quiero utilizar las palabras de Josías Brock, uno de los pastores de la iglesia de John MacArthur. Él decía que Pablo, de una manera muy clara, no coloca el paso 3, es porque no se debe permitir que aquellos que causen divisiones tengan algún tipo de declaraciones o palabras dentro de lo que es la membresía de iglesia. ¿Por qué?
Porque como lo que ellos están enseñando es algo falso, en el momento que se les dé la oportunidad de hablar algo, lo que van a tratar de hacer es causar más divisiones. Y por eso Pablo dice, siléncialos. Y es allí donde Pablo te dice a ti, si luego de una, de dos, bueno, nada más te dice uno o dos, pueden ser tres, no sabemos el tiempo, pueden pasar 3 meses, 6 meses, un año entre la primera conversación y la segunda, o entre el primer paso y el segundo paso, pueden pasar meses y meses y meses. El punto está en que si este hombre no se arrepiente, Pablo dice, bueno, debes desecharlo. ¿Y sabes por qué debes desecharlo? Y les digo, hermano, esta es una de las cosas más fuertes y más delicadas que puede existir. Porque esta persona es parte de la iglesia. Yo me imagino que Tito ama a esta persona, que todas las personas que están allí aman a esa persona. Entre todos se aman realmente. Pero Tito debe entender de que esta persona debe ser desechada porque él se ha pervertido. Porque él peca. Y dice en la Reina Valera, está condenado. Y luego Pablo también le dice a Tito, ¿cómo es que está condenado? Dice, por su propio juicio. Es decir, nadie ha condenado a nadie. Automáticamente el hombre que causa divisiones en una iglesia, él mismo se ha pervertido y él mismo se ha condenado y él mismo tiene juicio sobre su cabeza. En palabras coloquiales, lo que estamos diciendo es que el hombre que cause divisiones y no desea arrepentirse luego de 1, 2, 3, 4, 5 amonestaciones en un lapso de 6 meses, 3 meses, 1 año, año y medio, lo que Pablo dice es, debes desecharlo. Con todo el dolor, Tito, pero debes desecharlo. No puedes seguir así. Hermanos, en palabras coloquiales, es algo como que ese hombre se ha suicidado. Ese hombre se ha autodestruido. Ese hombre, él mismo, se ha eliminado. Aún con la ayuda de Pablo, de Tito, y yo quiero que siempre recuerden las palabras en el capítulo 1. Pablo dice, repréndelo severamente para que sean sanados en la fe. La primera amonestación, la segunda amonestación, las palabras en esta carta, tiene que ver con que ese hombre se arrepiente, con que ese hombre muestra humildad, muestra el deseo de seguir adelante, muestra el deseo de ser restaurado y de esa manera ser ayudados por la familia en la fe. Y aquí quiero colocar una ilustración que me llama muchísimo la atención. No es una ilustración cristiana, ni tampoco extraída de la palabra de Dios, pero creo que es digna de respetar y también de anunciar en esta mañana. Y tiene que ver con la Madre Teresa de Calcuta. Calcuta es un lugar muy pobre, donde la pobreza abundaba muchísimo. Y la Madre Teresa de Calcuta, una católica, cuando visitó Nueva York, en los Estados Unidos, ella confesó lo siguiente. Ella dijo, nunca había visto tanta pobreza como en esta ciudad. Yo creo que tenía muchísima razón esta mujer, María Teresa de Calcuta. Porque ella cuando dice, nunca he visto tanta pobreza en Nueva York, ella está haciendo referencia a la bancarrota moral y espiritual que había en ese lugar. Mis hermanos, no hay una cosa más triste que ver cómo una ciudad y un país, una empresa, una familia y una iglesia se hunden en el consumismo materialista. Nosotros somos llamados a restaurar lo que está arruinado como hijos de Dios. Ya entendiendo entonces que para tener vidas productivas debemos evitar aquellos que tienen tradiciones contrarias a la Escritura, que también entonces debemos desechar a los hombres que causan divisiones. Esos son los 2 primeros consejos. Pasemos al segundo punto, mis hermanos, y deseo que me acompañen. Ocúpate en buenas obras. Versículo 12 al 14. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí. En Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Mis hermanos, Pablo quiere en esta parte que Tito se ocupe, pero también que Tito instruye. Es decir, Tito, ocúpate, pero también instruye a otros en buenas obras.
quiero que vengas a verme. Hermanos, el segundo consejo para tener una vida productiva es: ocúpate en buenas obras. Mis hermanos, pero si solamente nosotros estamos determinados a ocuparnos, solo nosotros, en buenas obras, sin instruir a otros para que se ocupen en buenas obras, nosotros no tenemos una mirada en la eternidad, sino tenemos una mirada en nosotros. Es decir, nosotros mismos queremos ser el centro de todo. Nosotros mismos queremos ser la atracción de todo. Y por eso Pablo, si te das cuenta, dice: Tito, cuando envíe a ti a estos dos hombres, quiero que vengas a verme, que yo voy a estar esperándote en este lugar. Esas palabras te demuestran que Pablo no está preso. Pablo está libre. Porque Pablo le dice a Tito que él va a estar esperándolo en esa ciudad. Así que él no está en Roma. Por lo tanto, Primera Timoteo y Tito fueron escritas en libertad. Segunda Timoteo fue escrita desde prisión. Pero antes que vengas a verme a mí, yo quiero que tú encamines con mucha diligencia a Zenas, intérprete de la ley. No sabemos quién es Zenas, pero también quiero que encamines a Apolo. Y Apolo sí lo conocemos muy bien. Apolo fue un hombre amante y apasionado para expandir el reino de Dios. Y cuando aquellos hombres, aquel matrimonio escucha a Apolos, dice que lo instruyen para que Apolo perfeccione su predicación y Apolo continúa propagando el reino de nuestro Dios. Hermanos, este hombre, Apolos, no solamente en el inicio, cuando lo observas por primera vez, es un hombre dotado para hablar y comunicar las verdades del reino. No. Apolo es un hombre que tiene un corazón enseñable. Es un hombre humilde. Es un hombre que cuando escucha un matrimonio que no está en el pastorado y le dice: Apolo, debes perfeccionar esto y esto, Apolo dice: muchísimas gracias, mis hermanos, porque yo ahora con esta enseñanza, con estos conocimientos, voy a continuar expandiendo el reino. Voy a continuar siendo clave y fundamental aquí para que el reino de mi Señor se siga propagando. Mis hermanos, una de las mayores equivocaciones que existen, es decir, una persona que no es pastor o que no es diácono, es: yo no estoy en el ministerio. No. Todos estamos en el ministerio. Todos somos ministros. Todos somos ministros. Desde la enfermera, el doctor, el empresario, todos tenemos una vocación. Dios a todos nos ha dotado con algo. Tito, tú estás allí porque vas a ser el encargado de redimir, Tito. De redimir. Hermanos, hay una frase que dice que un solo palo no hace montaña. Creo que es así, yo no soy muy bien de frase. Yo no sé si Pablo ya había escuchado esa frase, ¿ok? Pero lo que sí sé es que Pablo desea que Tito instruya a otros. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Versículo 14 dice: y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Me gusta más cómo lo utiliza la Reina Valera. ¿Ok? La Reina Valera creo que dice algo así como que todo lo que son de nosotros. No recuerdo muy bien, pero la Reina Valera muestra como que el pueblo de nosotros, los que están con nosotros, deben ocuparse de buenas obras y llevar fruto, Tito. Hermanos, ¿qué crees que está pasando por la mente de Pablo? Pablo está en libertad, Pablo pretende pasar el invierno en Nicópolis, pero yo creo que Pablo presiente muy dentro de él, así como cuando nosotros nos sentimos acechados por el diablo, así como cuando nosotros nos sentimos que nuestra alma está turbada. Yo creo que Pablo se siente un poco turbado y Pablo presiente que algo puede ocurrir muy pronto con él. Por lo tanto, Pablo dice: Tito. Claro, eso no está en la palabra, ¿ok? Eso es simplemente yo pensando allí con ellos un poco. Yo digo, es como que Pablo está diciendo: Tito, yo puedo en cualquier momento ir preso nuevamente. Tito, a ti en cualquier momento te pueden destruir, puedes quedar muerto, eliminado. Pero si tú instruyes a todo nuestro pueblo
cómo hacer buenas obras, las buenas obras son indetenibles. Y si las buenas obras son indetenibles, la expansión del reino siempre va a estar a la ofensiva. Siempre. Hermanos, no importa cuán decepcionado estés sufriendo con dolor. Y creo que esto tiene que ver mucho, y quiero colocar esta ilustración, a mí que me gusta un poco el deporte, solamente verlo. Quisiera nada más ilustrar un poco la carrera de Lionel Messi en el PSG. El año pasado llega Lionel Messi, el mejor jugador para mí de ese deporte, pero su trayectoria fue muy baja. Lo criticaron, hablaron muy mal de Lionel, un gran jugador que no explotó todas sus cualidades en el PSG. Y lo criticaron muchísimo. Estaba decepcionado, no sabía si seguía en el PSG o se iba. Y lo mismo ocurre con muchos otros. De repente ayer, viendo su primer partido de liga francesa del PSG, Lionel Messi, por primera vez en la historia, en su historia y en su vida, hace un gol de chilena. Un gran amigo mío y hermano mío que le gusta también el deporte, pero él es más amante de Cristiano Ronaldo, me decía, eso fue una pobre chilena. Y yo le decía, tiene toda la razón, fue una pobre chilena, pero para mí, y creo que para él, y para todos los que seguimos a Lionel Messi, fue una gran chilena. Y él me dijo, pero no tenía ni fuerza. Sí, tienes razón. Pero eso, el que un gran jugador anote, hermanos, para él, eso es todo. Los hombres sedientos de gol necesitan gol. Hermanos, los hombres sedientos de la gracia necesitan gracia. Los hombres sedientos del reino necesitan del rey. Si tú y yo estamos sedientos de Cristo, sedientos del reino, sedientos de su propagación en este mundo arruinado, necesitamos del Señor. No importa que primero los primeros días salgan mal las cosas, el mes, el año, no importa cuántas veces fracases, pero continúa, porque si Dios te ha dotado de eso, debes continuar, seguir adelante. Recuerda, cuando tu alma sea acechada, recuerda, Cristo es mi fortaleza y Él es mi roca eterna. Pero al hablar de todo esto, también encontramos cómo Tito cuenta con el apoyo de Pablo. Hermanos, no solamente se trata de contar con el apoyo de Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Tú necesitas de hombres, de personas, literalmente en las que confíes. Literalmente que esas personas te exhorten, te aconsejen, te amonesten, te instruyen. Necesitas de esa clase de hombre. Y Pablo, sin duda alguna, muestra cómo está interesado en enviarle a Tito a hombres como Artemas, a Tíquico, a hombres como Zenas, a hombres como Apolos. Tito no está solo. Tito está rodeado de buenos hombres. Mis hermanos, rodéense de buenos hombres. De hombres, no que causen divisiones, sino de hombres que se ocupen de buenas obras. Cuando lo encuentres, no lo sueltes. Ese es mi consejo. Cuando encuentres a esos hombres, no lo sueltes. No importa si esos buenos hombres forman parte de otra iglesia local, pero tú necesitas de amigos. Si esos buenos hombres forman parte de otra iglesia local que no es tu iglesia local, pero has encontrado un buen hombre donde refugiarte, tenlo, aprovechalo, aprécialo, ámalo, cuídalo, valóralo, gózalo mientras puedas, porque la vida es muy corta en este mundo. Pero no solamente vemos el apoyo de Pablo, no solamente vemos los buenos amigos que tiene Pablo y que también Tito cuenta, sino vemos cómo Pablo muestra su amor por este joven. Ven pronto a verme, procura venir a mí. No basta simplemente con una llamada, no basta simplemente con una carta, no basta que Zenas y Apolos te lleven la carta. Yo quiero verte, Tito. Quiero verte, Tito. Te amo, Tito. Como a Timoteo, hermanos, aquí no hay celos.
Pablo dice de igual forma a Timoteo: Timoteo, ven a verme, y cuando vengas trae el capote y los libros. ¿Lo recuerdas? Ahora Pablo trata a Tito igual: Tito, yo también te amo a ti. Hermanos, esta relación que existe entre Pablo, Tito, Tito, Pablo, Timoteo, Pablo, es lo que Pablo quiere ver también en todos nuestros hermanos, en que el pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Iglesia, este tipo de actitudes, este tipo de acciones no solamente deben ser de sus ministros, este tipo de acciones deben ser de todos ustedes, mis hermanos. Ustedes son llamados a ocuparse en buenas obras. No basta, mis hermanos, con venir acá un día domingo, sentarse y escuchar un sermón. Las buenas obras no son acá, mis hermanos. Las buenas obras comienzan afuera. No somos salvos por las buenas obras, pero como somos salvos, se nos demanda hacer buenas obras. Y Pablo entiende de que sus hermanos han sido salvos. Así que sus hermanos deben hacer buenas obras. Somos llamados a eso. Si no quieres hacer buenas obras, probablemente la gracia de Dios no te haya enseñado aún. Porque recuerda, su gracia nos enseña, su gracia nos capacita. ¿Quieres hacer buenas obras? Su gracia es suficiente. Ahora, hermanos, ¿se recuerdan que le dije que en esta segunda parte habían 2 o 3 consejos para una vida productiva? Vamos a ver. Primer consejo para una vida productiva: tú haz buenas obras. Primer consejo: tú debes hacer buenas obras. Segundo consejo: tú debes instruir a otros a hacer buenas obras. Primero no es instruye a otros a hacer buenas obras. No. Las cosas se inician con hechos. Los hechos son suficientes. Las palabras no sirven. Los hechos hablan por demás. Y es por eso que la palabra dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Y el Señor, aún cuando nosotros en muchas oportunidades tratemos de controlar nuestro corazón, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16: están inhabilitados para hacer buenas obras, porque su corazón no produce buenas obras. Pero tú y yo, hermanos, que hemos sido sanos por su gracia, que su gracia nos enseña, estamos habilitados para hacer buenas obras. Sin embargo, podemos rehusar de hacer buenas obras. Yo aquí quisiera también comentar acerca de una ilustración que veía, y eran las palabras de un padre a su hija de 12 años, y eran las siguientes. El padre le dice a la niña de 12 años: fuiste creada para ser apasionada y útil a Dios y a otros en este mundo. Esa niña creció con ese pensamiento, con esos valores. Se fue a Chicago, estudió en la universidad en Chicago, y allí conoció una buena amiga con los mismos principios y valores. También su familia le había enseñado de que ella había sido creada de manera apasionada para cosas extraordinarias en este mundo. Las dos muchachas se unen con esa visión, con esa mentalidad, y tratan de hacer cosas diferentes. Pero cuando llegan a un lugar muy pobre, se dan cuenta de que las cosas realmente marchan muy mal. Esta niña que recibió estas palabras de su padre recibe una noticia: es que su padre está enfermo, agravado, está a punto de morir. Deja a su mejor amiga y se va hacia su padre. Y allí con su padre, ella ora a Dios y dice: Señor, ¿por qué no me ayudas? Ayudémonos. Fui creada para hacer cosas grandes, pero si tú me ayudas, las cosas son más fáciles. Se le vino a la mente algo: un café bar, un bar café. ¿Qué es esto, hermano? ¿Un bar café? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde están los textos bíblicos? Hermanos, todas estas verdades, texto bíblico, la iglesia, la palabra de Dios, los textos bíblicos, están en sus venas, porque son sus valores. De Seattle le llaman para que sean las nuevas administradoras de una iglesia que está a punto de abrir un bar café.
llama a su amiga y ambas se van a Seattle. Y allí en Seattle son las nuevas administradoras de un bar café, no de la iglesia. No son encargadas de tocar teclado, no son encargadas del coro, son encargadas simplemente de una pequeña empresa alejada de la iglesia, fundada por la iglesia, pero simplemente que iba a distribuir bar, café, bebidas. Y ella dice al pasar los años, por aquí han pasado tantas cosas, como que personas que han venido a este bar y han dicho, no volveré más a este bar porque tiene principios cristianos. Y han vuelto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Otras personas han dicho, yo no estoy dispuesto a ayudar aquí a nadie. Y esas personas han invertido su dinero para que el bar café continúe adelante. Otros han dicho, yo aquí en este bar jamás dejaré una propina. Y sus propinas han servido para ayudar a la comunidad más necesitada de Seattle. Mis hermanos, eso es expandir el reino. Darrell Miller decía que la única manera de poder expandir el reino de Dios no es con dinero. Estamos equivocados. Es con el deseo en el corazón de cada uno de los reinos. Mis hermanos, si te das cuenta acá, Pablo ya no continúa hablando acerca de estos hombres que debes evitar y desechar. Pablo ahora desea hacer una transición entre el versículo 11 y 12 y dice, Tito, ocúpate y que otros también se ocupen de expandir el reino. Ese es el deseo de nosotros. Si Tito, ya yo no puedo seguir expandiendo el reino y tú tampoco, muchos otros sí lo van a hacer. Y ese es el deseo de nosotros. Si en esta iglesia local, mis hermanos, el hermano Gilbert no puede continuar desde aquí, el reino de Dios continúa expandiéndose. Mis hermanos, si usted el día de mañana ya no puede seguir asistiendo a esta iglesia porque tu salud ha empeorado y tienes que estar encerrado en un hospital o un cuarto de habitación, el reino, hermano, no está encerrado. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa, es libre. La palabra de Dios, hermanos, corre, se expande. Es como el viento, mis hermanos. Allí está el reino de Dios expandiéndose. No se trata de una persona, se trata del rey y su reino. Nosotros somos vasallos. Me fascinaba la respuesta que Lionel Messi da, y continúo con Lionel porque Lionel me gusta mucho cómo juega. Lionel, ¿y todo esto cómo crees que lo has encontrado? Y Lionel dijo, fíjate hermano, no es cristiano, porque él no es cristiano, pero la manera en que habló es una manera en que de una u otra forma fue afectado por la esfera cristiana. Esto que yo hago es un don de Dios. Hermanos, jugar con el balón, tomar el balón, ser el mejor con el balón, hacer jugadas extraordinarias con el balón, eso es una vocación. Yo he tratado de hacerlo, nunca lo he hecho, ni lo más cercano a Lionel. Pero la realidad es que es una vocación, es una pasión que Dios te da, te colocas y lo haces, porque lo amas. Mis hermanos, cultivemos amistades para el reino eterno. Pablo sabe que cualquier momento él iba a acabar, pero sin duda alguna, al cultivar una amistad para el reino, quiere decir que eso que cultivaste va a llevar fruto, y esos frutos van a ser comidos por otros. Y aun cuando esos otros jamás hayan regado el árbol, cuidado el árbol, esos hombres están comiendo el fruto del árbol. Eso es suficiente. Darrell Miller decía que todos nosotros podemos transformar una nación y una comunidad. ¿Sabes cómo? No con dinero, sacrificando simplemente un desayuno en la semana. Imagínate que alguno de nosotros acá, todos nosotros acá, sacrifiquemos un desayuno, una arepa. Te comes 2 arepas, una sola. Esta arepa no la voy a tocar porque esta arepa va a ser para el domingo. Y el domingo, el primer niño que vea por allí, que quizás no están haciendo arepa ahorita en la iglesia, esta arepa va a ser para ese niño necesitado. ¿Cómo crees que va a verse ese niño? Hermanos, ese niño se va a sentir alegre. Ese niño va a recordar que en su iglesia hicieron eso. ¿Sabes cómo la gente de aquí nos recuerda? Esa iglesia es una iglesia que ama a los niños. Así nos decían en estos días, una hermana o una persona, sí, hermana que se congrega en otra iglesia, de otra denominación pentecostal, pero sus hijos decían, mamá, ya es el periodo vacacional y ahí en esa iglesia vamos a ir. Hermanos, nosotros hacemos cambio.
¿Y sabes por qué hacemos cambios? Porque el Rey nos ha capacitado para eso. Quiero tocar entonces el último punto. Recuerda a los que te aman en la fe. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Pablo se despide de Tito en un saludo donde tiene presente a todos los que le aman en la fe. Si tú recuerdas el contexto de este libro, muchos no aman a Pablo. Pero Pablo no se preocupa por eso, mis hermanos. Recuerda, no te enfoques tanto en los problemas. Enfócate en aquellos que están amándote y apoyándote en medio de los problemas. Esta enfermedad me está matando, me está destruyendo, ¿qué hago? No te enfoques en eso. Tu hermano te fue a visitar. No te enfoques en eso. Tu vecino te fue a visitar. No te enfoques en que te estás muriendo. No, mi hijo me vino a visitar. Expande el reino. Hazlo. Esa es la oportunidad. Las puertas de la ciudad han sido abiertas para ti. Comunícalo. Hermanos, si lees esa frase, saluda a los que nos aman en la fe, parece un poco arrogante, exclusivista de Pablo. Saluda a los que me aman en la fe. Imagínate, esta carta va a ser leída en la iglesia y Pablo dice: Tito, salúdame nada más a los que me aman a mí en la fe. De resto no me saluda a nadie. ¿Pero por qué Pablo hace eso? ¿Quiénes son estos? ¿Los mejores amigos de Pablo? ¿Los compadres de Pablo? ¿El círculo íntimo de Pablo? ¿De todas las iglesias de Creta? No, mis hermanos. Pablo se refiere a todos los hermanos en la fe. Pablo no se refiere a uno, dos o tres compadres. Pablo se refiere a todos los hermanos en la fe. ¿Sabes por qué? Porque todos los hermanos en la fe aman a sus hermanos. ¿Recuerdas, Juan? Tú no puedes decir que conoces a Dios y aborreces a tu hermano. No. Tú podrás hablar acerca de las doctrinas de la gracia, acerca de la justificación, acerca de la salvación. Tú podrás tener un conocimiento muy amplio, pero si tú aborreces a tu hermano, tú no amas a Dios. Sí, mis hermanos. Si aborreces a alguien, tú no amas al Señor. Fíjate cómo Pablo está diciendo: salúdame a todos los que nos aman en la fe, por lo tanto también aman al Señor. Pero ¿por qué Pablo hace esta referencia aquí? Porque dentro de la iglesia local también hay muchos que no aman al Señor ni tampoco aman a Pablo. ¿Quiénes son estos? Leamos entonces, para recordar un poco, el versículo 9. Aquellos que causan contiendas acerca de la ley y aquellos, según el versículo 10, que causan divisiones en la iglesia local. Estas personas, las cuales debes evitar, no aman a Pablo y Pablo no les saluda. Pablo no les saluda a ellos porque ellos no aman al Señor. Pero ojo, no es que Pablo los odia. Pablo desea su arrepentimiento, Pablo desea su restauración. El punto está en que si persisten deben desecharlo, y si lo desechan entonces no forman parte del cuerpo de Cristo. Gracias a todos. Amén. Hermanos, estos momentos dulces y amorosos, estos momentos únicos donde Pablo dice: acuérdate cuando sufras, acuérdate cuando las cosas vayan mal, acuérdate de aquellos que te aman. Nunca los olvides. Y es interesante porque a mí me ha pasado muchísimo. Casi siempre las personas que más aprecio te muestran a ti en los momentos más difíciles son aquellos con los que tú menos compartes. Eso es algo increíble. Y aquellas personas con las que tú más compartes, esos son los que causan divisiones. Eso siempre pasa, hasta en las mejores familias. En este caso, hasta en las mejores iglesias. Pero, ¿cómo vemos a Cristo acá? La obra perfecta de Cristo hace posible que tengamos buenas obras como resultado de nuestra fe. Su gracia nos demanda a vivir mostrando eternamente lo que Dios ha hecho en nosotros. Estas buenas obras que Pablo desea que todos los creyentes hagan, porque son muy importantes, son el fruto visible de nuestra santificación progresiva. Hacer buenas obras es una demostración visible de nuestra santificación progresiva, de que deseamos ser santos, porque Dios, nuestro Rey, es santo. Quiero concluir entonces, mis hermanos, con 3 implicaciones. En primer lugar, pastores, recuerden a los que le aman en la fe e instruyan a otros a ocuparse en buenas obras para los tiempos de escasez. Hermanos, eviten las malas obras de los hombres que causan divisiones, y si luego de varias amonestaciones no admiten sus errores,
debes desecharlos. Por último, querido amigo, aferrarte a la tradición te traerá tu propia condenación. Necesitas apropiarte de la gracia de Dios para generar buenas obras como muestra de tu salvación. Oremos. Muchísimas gracias, oh Dios, por este tiempo. Fueron muchas semanas y meses viendo estas cartas tan importantes para nosotros, como también lo fue para la iglesia de Éfeso y también las iglesias de Creta. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros también pueda ocuparnos de buenas obras para decorar el Evangelio y de esta manera vivir para tu gloria. Muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos que lo que falta, la predicación de nuestro hermano, nuestras vidas sean animadas, confortadas y sean también seducidas para vivir en conformidad a tu palabra. En el nombre de Jesús.